El movimiento que elegí es el balanceo en barra fija con cambio de frente aéreo total. Los propósitos de mi trabajo van a ser analizar la articulación de la columna vertebral haciendo foco en sus curvaturas y cómo permiten el movimiento elegido. Apreciar los ángulos en los movimientos de flexión, extensión, inclinación y rotación de la columna vertebral y sus limitaciones. Y por último, analizar los músculos agonistas y sinergistas o fijadores de la columna vertebral. Para comenzar vamos a detectar los limitadores del movimiento de la columna vertebral. A la altura de las vértebras cervicales tenemos el momento de la flexión, el ligamento vertebral posterior y el ligamento amarillo. Y en la extensión el choque de las apófisis espinosas de las vértebras. En las torácicas tenemos en la flexión los mismos y en la extensión el ligamento vertebral común anterior y el choque óseo de las apófisis articulares y espinosas. En el momento de la inclinación de la columna, el ligamento intertransverso, el ligamento amarillo y la apertura de las costillas son los limitantes del movimiento. En la rotación está limitado por el contacto con las costillas. ¿Sí? Hay una rotación pura, se dice, en estas vértebras torácicas. Y por último, en las vértebras lumbares no hay una rotación pura. ¿Sí? Los 5 segmentos tienen una rotación de 10 grados como máximo. En la fase de giro, que es la que más pude apreciar el movimiento de la columna, ya que en el instante 3, donde estoy sostenido desde la barra fija, haciendo una fuerza isométrica en todo el cuerpo que está extendido, voy a lograr con un impulso que lleva una velocidad y una fuerza a transformarlo en un giro, una rotación de la columna vertebral, en la cual voy a poder hacer que en la parte lumbar haya una rotación de aproximadamente 5 grados, en la torácica de 35 y en la cervical de 80 grados. ¿Sí? Esto es lo que pude ver en el análisis de mi cuadro analítico. También pude detectar que en el momento de la flexión, ¿sí?, de la columna, ¿sí?, hay un ángulo de casi 45 grados y al momento de extensión, ¿sí?, un ángulo de casi 35 grados. Esto sí va cambiando a medida que vamos pasando por los sectores y las curvaturas de la columna vertebral, ya que en la parte cervical de la columna vertebral puedo tener un ángulo de casi hasta 140 grados. Luego puedo examinar que en el momento de la abducción del brazo, en la fase de giro, el músculo deltoide actúa como agonista, ¿sí? Y los fijadores serían el pectoral menor, trapecio, subclavia y serrato anterior, que sostienen con firmeza la escápula contra la pared posterior del tórax para que traccione la inserción del deltoide sobre el húmero y pueda abducir el brazo. ¿Sí? Este ocurre en el brazo derecho, que es donde voy a comenzar la fase de giro, para luego, ¿sí?, sujetar la barra fija, ¿sí?, y lograr el cambio de frente total. Y en la columna vertebral va a ocurrir esta rotación, ¿sí?, a la altura de la parte cervical y en la torácica y en las lumbares. Y las fuerzas y capacidades que predominan es la isométrica, ya que la tensión generada no es suficiente para superar la resistencia de la barra fija y el músculo no modifica su longitud en la fase de preparación e impulso. Las capacidades principales que trabajan para la realización del gesto son la coordinación y la fuerza. Los músculos que intervienen en la fase de giro son principalmente el semiespinoso dorsal y semiespinoso cervical, el dorsal largo y el esplenio de la cabeza.